Bueno, doctor, pues esto, para iniciar ya, arrancar de una vez con el tema, yo quisiera antes que pues usted se presentara, nos contara un poquito acerca de usted. Bueno, muchas gracias. Veo que se están conectando ahí tus seguidores. Bien, bienvenidos todos. Pues gracias por la invitación a esta reunión. No es que haga muchas, pero siempre estoy pendiente de estas cosas académicas. Me parece muy interesante tu invitación. Mi nombre es Fabián Valencia, yo soy oftalmólogo. Inicialmente estudié medicina en la Universidad Industrial de Santander y hice mi formación de posgrado en la Foscal ya hace más de 15 años. Y pues soy pamplonés de nacimiento y adoptado aquí en esta ciudad hace ya más de 15, 20 años. Así que practico la oftalmología y mi subespecialidad es la cirugía refractiva, en la cual me desempeño pues ya por más de 15 años también. Entonces esa es mi presentación personal. Estoy a la orden para tus pacientes y para tus conocidos y para todos tus seguidores. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias por aceptar la invitación y compartir este pequeño espacio conmigo. Entonces, para arrancar, ¿le parece bien si empezamos por el principio? ¿Qué es la cirugía refractiva? ¿En qué consiste esa cirugía, doctor? Bueno, la cirugía refractiva es una subespecialidad o supraespecialidad de la oftalmología. Es una especialidad donde nos dedicamos a tratar los defectos refractivos y como muchos de ustedes ya los conocen, comprenden la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y hoy en día la presbicia. La cirugía refractiva trata de mejorar la calidad de la vida de los pacientes al mejorar su calidad visual y recuperar en muchos de estos casos la posibilidad de que los pacientes tengan una o logren una independencia muchas veces a las gafas que han usado por mucho tiempo o lentes de contacto. Entonces la cirugía refractiva es la forma de cómo nosotros los oftalmólogos intervenimos a nivel ocular para mejorar la calidad de la vida de los pacientes, aliviando sus defectos refractivos, como ya los comentamos. Doctor, ¿y hace cuánto está más o menos en el país esa cirugía? ¿Cuándo llegó? Porque yo tengo entendido Bueno, que hace es una años buena pregunta. estaba otro tipo de cirugía. Hace años había Sí, otro tipo de cirugía que era como con bisturí, que sí, era la sí, radial, pero claro. Es una buena pregunta. La cirugía refractiva en Colombia yo creo que ya lleva más de 6, 7 décadas. De hecho, el doctor Ignacio Barraquer es el padre de la cirugía refractiva no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial. Fue en los años 50 el que ingresó la técnica y cambió muchas de las cosas que incluso desde el siglo pasado se venían haciendo. O sea, el doctor Francisco Barraquer, la persona que hizo el Instituto Barraquer de América en Bogotá ya hace muchos años, se le debe el término que vamos a hablar seguramente en muchas de estas charlas, que es el término queratomileusis, que quiere decir el esculpido de la córnea. Entonces, al doctor Barraquer se le debe eso y después otros pupilos de él, el doctor Ruiz, también en los años 70, también en Bogotá, cambió algunas de las cosas que el doctor Barraquer en principio había hecho. Y para resumir la técnica inicial que tú comentas, que es la queratotomía radial, se le debe incluso a doctores oftalmólogos de muchos años atrás, estamos hablando casi que de un siglo, pero se modificó con el paso del tiempo debido a que los resultados visuales no eran los esperados, eran poco predecibles. Entonces la queratotomía radial ya hace muchos años se dejó realizar precisamente por eso, ¿no? Porque muchos de los pacientes que ustedes hoy incluso ven en la consulta, en los optómetras que nos acompañan, se dan cuenta de probablemente la mala calidad visual de este tipo de cirugías. Fue evolucionando, perdón, fue evolucionando y la cirugía refractiva moderna hoy de la córnea se hace con técnicas de láser. Son muchas opciones que tenemos, también lentes intraoculares que los hablaremos de pronto más adelante, pero la cirugía refractiva ha evolucionado en estas últimas décadas para bien de los pacientes, para la satisfacción de los mismos y para obtener un resultado realmente muy predecibles, muy satisfactorios, con menos efectos secundarios que lo que hacían los colegas de hace muchas décadas. Entonces, realmente se instauró en Colombia en los años 50 y la pregunta es esa, debido a que el doctor Barraquer, pues, como les repito, fue el padre de esta cirugía y de ahí en adelante muchos de sus pupilos y muchos de los que nos hemos formado en cirugía refractiva estamos basados en los principios que él estudió y nos dejó
como para poder desarrollar en el paso del tiempo estas modernas técnicas que hoy en día hacemos. Excelente, o sea, podemos decir que somos el pionero, el país pionero en este tipo de cirugías y que si la gente se quiere operar, pues qué mejor que Colombia, ¿no? Para hacerlo. Sí, Entonces, así es. doctor, si hay una persona que se está pensando en operar, ¿qué requisitos debe tener esa persona como tal para poder ser aceptada o para poder ser apta para este tipo de cirugía? Y también es una excelente pregunta. Son varias condiciones, ¿no? Realmente los pacientes que acuden a la consulta buscando eliminar sus lentes o sus gafas por muchas razones, tienen que cumplir ciertas condiciones. La primera es la edad, ¿no? Y si es una cosa verdadera que necesitamos tener una edad, idealmente por encima de los 19 o 20 años, especialmente en los pacientes miopes. Y una condición muy importante es que haya una estabilidad refractiva. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en los últimos meses, incluso en los últimos años, no haya habido un cambio realmente significativo. Entonces, la primera condición que en mi forma personal yo recomiendo es que haya una estabilidad refractiva. Lo otro es la edad, y obviamente estudios necesarios. En la consulta oftalmológica hacemos todo lo que es concerniente a una valoración en cuanto a la visión, la cantidad de dioptrías también es muy importante. No se operan pacientes con excesos de dioptrías hoy en día con cirugía refractiva láser. La córnea tiene que tener una forma específicamente normal en lo que tenemos hoy día a evaluar la córnea con mucha tecnología que permite que la córnea sea de unos espesores especiales, de unas curvaturas especiales que están dentro de los parámetros. En medicina todo tiene límites, no podemos ni excederlos ni limitarlos. Entonces eso es una de las condiciones, que la córnea sea saludable, que no haya enfermedades como glaucoma, que es una enfermedad que descartamos en la consulta, que no tenga la presión alta, que no tenga infecciones asociadas, que ojalá no haya sido operado antes de otras técnicas, de otras cirugías, que no haya tenido desprendimientos de la retina. Realmente son muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que motivan al paciente a querer quitarse o depender menos de las gafas, porque muchas veces no es que logremos una independencia completa, sino al menos logramos una independencia parcial, que es algo también muy importante. De hecho, ahí siempre lo decimos y esa es una cosa importante. El hecho de operarse hoy en día no quiere decir que todos los pacientes logren independencia en algunos defectos, porque son muy altos o porque realmente han sido operados antes de otras cosas. Entonces, realmente sí hay muchas condiciones y por eso lo importante es la consulta idónea con los profesionales que estamos formados en esto, para realmente hablarle al paciente de frente y decirle la verdad siempre, ¿no? No operamos por operar, sino buscamos realmente la satisfacción del paciente y no todos los que quieren operarse lo logran hacer, no es el 100%. Doctor, usted hablaba de unos rangos de dioptrías que debe tener el paciente. ¿Cuál es el mínimo rango para operar y cuál es el que ya se sale de las manos que uno dice, no, no es, no es para ti este tipo de cirugía? Sí, los rangos específicamente en la miopía, pues hablamos de una dioptría En en adelante. cuanto a la cirugía láser, sí, una dioptría en adelante. Incluso a veces, por alguna razón, hacemos cirugías con menos dioptrías, pero realmente los rangos, estamos hablando hoy en día de entre 1 y 7 dioptrías para cirugía con láser de la miopía. Por encima de esos valores, realmente ya casi no hacemos cirugía con láser, estamos haciendo otras técnicas. Hipermétropes, más o menos hasta 4, 4,5, máximo 5. Hay hipermetropías mucho más altas que no son candidatas para cirugía con láser, por ejemplo. Y astigmatismos hasta 4, 4,50, realmente con esos rangos, ¿no? Tú sabes que a veces vemos en la clínica astigmatismos, hipermétropes demasiado altos o miopes muy altos, y a esos pacientes les indicamos otras técnicas realmente si quieren lograr independencia de las gafas o por otras condiciones. No, no es para todo el mundo la cirugía con láser, siempre hay limitaciones. Usted hablaba de la presión alta, que es una contraindicación para la cirugía, pero está hablando de la presión del ojo, ¿verdad? Porque un hipertenso Sí, puede operarse siempre y cuando esté en los niveles normales, ¿verdad? sí, por supuesto, no es una contraindicación la hipertensión arterial, no lo es tampoco la diabetes, obviamente tiene que estar muy bien controlado. Los pacientes hoy día requieren una serie de conceptos médicos muy importantes hoy en día que se habla tanto de la salud. No es que sea contraindicación ser hipertenso, ni mucho menos. Hablamos de la presión intraocular, que es la que Ujú. tenemos que medir con el tonómetro, que es un aparato que tenemos en la lámpara Endura,
para evaluar que el paciente no tenga una hipertensión ocular, porque no operamos pacientes o que tienen esa hipertensión o que tienen glaucoma, ¿de acuerdo? Eso es lo que me refiero. Doctor, ¿existen diferentes técnicas dentro de esta cirugía o para todo el mundo se aplica la misma técnica por igual? No, la cirugía refractiva tiene muchas técnicas y es una muy buena pregunta. Como les decía, la más usada en el mundo, muchos millones de personas, creo que son más de 30, 40 millones de cirugías refractivas con excimer láser que se han realizado ya a nivel mundial. Es la más realizada, sí, pero hay otras técnicas. Entonces, implantamos lentes intraoculares en aquellos pacientes que tienen ciertas condiciones, rangos de edad especiales, que no son candidatos para cirugía refractiva con láser o que ya fueron operados con láser. Y en estos pacientes con rangos altos de defectos refractivos, la intervención recomendada y más estudiada, con muchos años de experiencia, es el implante de un lente intraocular, bien sea en lo que llamamos la cámara anterior, que es antes del cristalino, entre la córnea y el iris, o lentes intraoculares de cámara posterior, que son los mismos que ponemos cuando extraemos la catarata. Entonces podemos operar pacientes hoy en día que siempre, con cierto grado de edad, que tienen defectos muy altos, no son candidatos para láser, con lentes intraoculares capaces hoy en día de incluso de eliminar altos defectos de astigmatismo, incluso capaces de ayudarle al paciente a ver de cerca, que son los lentes multifocales o trifocales. Mucha gama de tecnología en lentes hay hoy en día para ofrecerle a los pacientes. Entonces, la cirugía refractiva realmente es la cirugía corneal con láser o con otras técnicas que se han estudiado muchos años atrás, que en algunas ocasiones se han dejado de usar por efectos secundarios y otras cosas. Y la técnica con lentes intraoculares, que son los lentes de cámara anterior, que se llaman lentes fáquicos, y los lentes de cámara posterior, que son los mismos lentes que ponemos en los pacientes que operamos de catarata. Bueno, doctor, hay personas que tienen la visión de lejos afectada, pero hay personas que tienen tanto la visión de lejos como la visión de cerca afectada. O sea, estamos hablando de los présbitas. Para este tipo de pacientes, ¿cómo es la cirugía láser? ¿Cómo funciona eso para que quede viendo bien de lejos y de cerca? Pues mira, es una buena pregunta. Hemos hecho muchas cosas en la cirugía refractiva para la presbicia, ¿no? De hecho, hoy en día tenemos técnicas que les voy a comentar, pero la principal cirugía actualmente, la más recomendada, dependiendo del rango de edades, especialmente por encima de los 45, 50 años de la vida, en aquellos pacientes que tienen problemas de lejos y cerca, usualmente hipermétropes que no tienen buena visión de cerca y buena visión lejana, porque recuerda que los miopes pues, siempre ven de cerca, en algunas ocasiones muy bien y en algunas ocasiones muy cerca. Pero la presbicia hoy en día, la tendencia mundial es a explantar el cristalino. La lensectomía o el explante del cristalino busca realmente hacer que el paciente con estos nuevos lentes intraoculares que llamamos bifocales o trifocales, que tienen 3 focos de enfoque a nivel de la retina, puedan realmente lograr una independencia en las 3 distancias. Recordemos que la visión lejana, las visiones intermedias y las visiones próximas, que son las de lectura, son distancias diferentes, y hoy en día, con estas nuevas tecnologías, podemos ayudarle a los pacientes que cumplen con las condiciones, que quieren lograr una independencia de las gafas de mucho tiempo, o por el lente de contacto también, que en algunas ocasiones origina ciertas alteraciones de la córnea. No son todos, pero sí los vemos. Esa es la opción hoy en día. Y también tenemos tratamientos no invasivos. Fíjate que quisiera contarles, hoy en día tenemos patentado ya por estos ministerios que hacen eso en Colombia, un medicamento hecho por un colombiano, un payanés, el doctor Felipe Bejarano. Él ha hecho ya durante más de 10 años estudios, incluso en sus propios ojos. Él se aplica también esta tecnología que es una gota que ayuda a acomodar el cristalino. Y entonces estamos hoy en día tratando de ayudar a los pacientes, inicialmente con las gafas que ustedes muy bien formulan, los optómetras, pero aquellos pacientes que quieran lograr una independencia, usamos esta tecnología, es una gota que es capaz de volver a hacer un enfoque, una acomodación del cristalino, y después de ciertos estudios y que cumplan con requisitos especiales, también podemos lograr que los pacientes presbitas sin gafas, incluso sin cirugía, con una gota usándose 2 veces al día, puedan tener una visión de cerca bastante útil y que ayudamos muchas veces a que no requieran de una cirugía. Entonces, no es siempre cirugía, hay otras opciones, pero pues la consulta es la que uno realmente necesita hacerle al paciente para determinar cuál es la mejor opción.
Doctor, en estos días hemos estado realizando una encuesta para que las personas envíen sus preguntas acerca del tema. Entonces, Ujú. vamos a arrancar con las preguntas de los seguidores. ¿Le parece, doctor? Claro que sí, súper. Listo. Entonces, la primera pregunta que nos hicieron es, ¿con la cirugía refractiva podemos curar la ambliopía? No, realmente no. La ambliopía pues, no tiene mucho que ver ya con el término refractivo cuando se corrige, porque es que realmente lo que ha pasado es que el cerebro ha aprendido a ver mal, ¿no? Entonces los ambliopes, usualmente hipermétropes, usualmente altos y no corregidos en la infancia, aquellos niños que no acuden a la consulta y por eso la importancia de que los padres lleven los niños desde muy chicos a la consulta Ujú. y que ahora la optometría llega a la casa sin tener que ir a la consulta, como lo haces tú muy bien. Buscamos eso, precisamente, el lograr que no se ambliopicen estos chicos y estos niños, pero sí lo vemos, la gente quisiera que con la cirugía y la técnica de láser o el lente intraocular pudiéramos mejorar esa visión que no es la capacidad realmente del ojo, sino es una alteración a nivel de la función de nuestro cerebro. Pero algunas veces vemos que los pacientes que hemos operado y que tenían un pronóstico no muy bueno, realmente sí mejoran un poco, pero no logramos recuperar realmente el 100% de la visión en los ambliopes. Es muy difícil, porque no es un problema ya solo del ojo. O sea, con la visión que alcancen con los lentes, más o menos esa es la que van a alcanzar con la cirugía. Ni más Exactamente. ni menos. Sí, eso es correcto. Listo. La siguiente pregunta que nos hicieron fue, ¿cuáles son los riesgos de este procedimiento? ¿Qué puede salir mal? Ujú. Bueno, pues como toda cirugía, y esta es una Ujú. cirugía electiva, ¿no? Eso es otra cosa importante. Pero las cirugías en cualquier parte del mundo se pueden complicar. Una cirugía refractiva no es la excepción. La ventaja de la cirugía refractiva es que tiene un pero muy bajo rango de complicaciones. Y vamos a hablar de porcentajes. El porcentaje de complicación, por ejemplo, en la parte infecciosa, que es la que más la tememos todos los cirujanos, en la cirugía refractiva es del 0,004%. O sea que Sí. cada 4.000 cirugías, una persona se puede infectar. Si hablamos de una cirugía de apéndice, las cosas pueden cambiar. Una apendicectomía puede hacer que uno de cada 100, por ejemplo, se puede infectar. No tengo ese dato exacto, pero la relación es muy alta. O sea, la complicación que más tenemos es la infección, pero la fortuna es que la, la complicación quirúrgica infecciosa es la menos probable de toda la cirugía. O sea que eso es algo bueno. Otras complicaciones, claro, que pueden existir en cirugía refractiva con excimer láser, es la principal, yo pensaría que son los fenómenos disfotópicos. Algunos pacientes logran enfocar muy bien de noche, pero algún rango menor tiene dificultades en la noche. Eso tiene mucho que ver con muchas situaciones, no solo la técnica como tal, sino incluso a veces los tamaños de las pupilas. El paciente que tiene pupilas muy grandes, eso lo medimos antes de la cirugía con un aparato que se llama pupilómetro, tienen dificultades independientemente de que no se operen. Entonces, a veces no es la técnica per se, sino las condiciones del ojo como tal. Y pacientes que tienen ojos secos antes a la cirugía, los tenemos que mejorar, tenemos que hacer varias cosas para tratar de que ese ojo seco o enfermedad de superficie ocular se mejore. Muchas veces no lo logramos al 100%, porque muchos de los pacientes se quejan también de algo de resequedad ocular. Afortunadamente, esa resequedad ocular que sucede después de la cirugía refractiva con láser, en la gran mayoría de pacientes, yo diría que un 95% es transitoria. Usualmente son 2, a veces 3 meses, a veces nada. La gente llega a la semana o un mes de control y nunca han sentido resequedad ocular. Esa es una de las otras posibles riesgos. Ujú. Fenómenos de luces, eso también se puede presentar, también son pasajeros en la gran mayoría de personas. Depende también el tamaño del defecto que hayamos operado, depende de la época en la historia donde se haya operado el paciente, porque no es mismo, no es igual una cirugía hace 15 años con láser que la que estamos haciendo hoy. Porque quitamos menos tejido y hacemos que la córnea mantenga su forma curva, por así decirlo. Antiguamente se operaban láseres y la técnica modificaba tan solo el centro óptico de la córnea, los 3 a 4 milímetros centrales. Hoy en día la cirugía abarca mucha más extensión de la córnea, más o menos 6 a 7 milímetros, lo que hace que los resultados sean visuales, sean mucho mejores y estos fenómenos refractivos visuales alterados en algunos pacientes sean menores. O sea que sí estamos haciendo muchas cosas para que los resultados visuales no solo sean mejores, sino los riesgos y complicaciones también sean muy bajas. Además que es una cirugía súper sencilla para el paciente, es decir, es una cirugía ambulatoria,
no lo van a anestesiar 100%, simplemente es con anestesia local, dura muy poquito tiempo y simplemente se necesita la colaboración del paciente para que mire un punto fijo mientras se realiza el procedimiento y ya, y basta. Sí, así Entonces, es. Y tampoco hay que esa es preocuparse una mucho. buena cosa. Sí, la anestesia que usamos usualmente es tópica, no tenemos, en la gran Ujú, mayoría de cirugías no hacemos cirugías con anestesias generales y hoy en día por el tema COVID pues es mucho más sencillo para el paciente explicarle que no vamos a tener ese riesgo de anestesias generales como lo hacíamos en alguna época. Las anestesias locales es lo que hoy se impone y la recuperación, como tú lo dices, de la cirugía, el transoperatorio, o sea, el tiempo de demora de la cirugía realmente es muy rápido. El láser para modificar una miopía de 3 dioptrías, por ejemplo, son 10 segundos. Y eso es lo que demora por tener un valor muy alto la técnica del tratamiento con láser. La cirugía puede durar en promedio 10 a 15 minutos, sí, no más que eso cuando hacemos láser en ambos ojos. Pero el láser como tal, que es la ablación láser que llamamos, o la modificación del láser de Excimer, son 10 a 15 segundos. Realmente es muy rápido, el paciente no se da cuenta en qué momento ujú. terminó la cirugía. Entonces, eso es algo muy interesante y sí, gracias por contar eso. Listo, doctor. La siguiente pregunta que nos hicieron es, si yo me operé cuando era joven y ahora tengo presbicia, ¿me puedo volver a operar?